Sí y no. Ella será coronada como reina en ese mismo momento, no después, y no como una figura de segunda categoría. Creo que la palabra consorte desaparecerá de la historia. Muchos de nosotros ya ni siquiera la usamos. Así parecía escribirse el triunfo definitivo, pero detrás de esta aparente victoria se estaba gestando una tormenta silenciosa. Imaginen este escenario. Un símbolo real, de inmenso valor histórico, es descubierto en el lugar equivocado, exactamente en el peor momento posible. Y de repente, todo ese castillo de naipes que Camilla Parker Bowles había construido con tanto cuidado durante décadas, la limpieza de su imagen pública, su supuesta dignidad silenciosa y su marcha lenta hacia la aceptación del pueblo, comenzó a verse peligrosamente frágil. Todo bajo la mirada gélida, inquebrantable y firme de una sola mujer, la princesa Ana. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo aquí y te apasiona la verdad detrás del poder, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Porque lo que vamos a desentrañar hoy no es un simple chisme de pasillos de palacio. Es una de las historias más explosivas, profundas y con mayores consecuencias que ha salido de la familia real británica en los últimos años. No estamos hablando de rumores baratos de redes sociales. Estamos hablando de inteligencia confirmada, de fuentes directas y de las palabras de una de las comentaristas reales más respetadas del mundo, Angela Levin, una mujer que ha pasado décadas ganándose la confianza de la monarquía y que ahora ha hablado de una forma tan directa y sin filtros que el mundo entero aún está intentando procesar sus palabras. Hoy vamos a desglosar cada capa de esta historia, cada documento oculto, cada mirada silenciosa y cada sonrisa devastadora. Quédate con nosotros hasta el final, porque te aseguro que esta historia no termina como te imaginas. ¿Quién es Angela Levin y por qué el mundo calla cuando ella habla? Antes de adentrarnos en el misterio, debemos dejar algo muy claro. En el mundo de las noticias de la realeza, no todas las voces valen lo mismo. Hay quienes inventan, quienes especulan y quienes toman la mitad de una frase para construir un imperio de mentiras. Angela Levin no es así. Angela es una veterana periodista británica y autora que pasó una cantidad de tiempo extraordinaria junto al príncipe Harry, mucho antes de que él se convirtiera en la versión que el mundo conoce hoy. Ella escribió uno de los relatos biográficos más íntimos de su vida. Se ha sentado en las salas privadas con los miembros más altos de la realeza. Ha tenido conversaciones por las que cualquier periodista daría su carrera entera. Y con los años, se ha ganado una reputación intachable por una sola cosa: decir lo que a otros les aterroriza decir, pero siempre con las pruebas en la mano. Por eso cuando Angela Levin dice la palabra confirmado, el peso de esa palabra es distinto. No rebota en las paredes de la especulación, golpea como un martillo sobre la mesa. Y lo que ha confirmado sobre el supuesto archivo secreto de la princesa Ana contra Camilla ha enviado ondas de choque a través de todos los círculos serios de investigación real. Aquí está el corazón de lo que Levin ha revelado. La princesa Ana, conocida por todos como el miembro más trabajador, estoico y apegado al protocolo de toda la familia, no solo tenía dudas privadas sobre Camilla. Según se informa, Ana recopiló información, documentó cada paso, construyó un caso. Levin sugiere la existencia de un archivo, ya sea físico en papeles o guardado en su memoria impecable, lleno de preocupaciones, incidentes y observaciones de una naturaleza tan grave que aquellos que conocen, aunque sea una pequeña parte de su contenido, lo describen con una sola palabra: devastador. Tan fuerte que tiene el potencial de hacer temblar un reinado entero. Ahora, antes de ir al fondo de este asunto, quiero pedirte que dejes un comentario aquí abajo. Sé honesto. ¿Crees que la princesa Ana realmente siempre se ha opuesto al ascenso de Camilla en las sombras? ¿O crees que la prensa
¿Está exagerando la tensión entre ellas? Quiero saber qué piensas antes de que escuches lo que sigue, porque te aseguro que tu respuesta podría cambiar. Para entender el peso de este supuesto archivo secreto, tienes que comprender el incidente que, según los reportes, hizo estallar todo. Y todo gira en torno a uno de los objetos con mayor carga simbólica en toda la tradición británica: la túnica de coronación. En cualquier otro lugar del mundo, una túnica es solo un trozo de tela ceremonial. Hermosa, histórica, pero solo ropa al fin y al cabo. Sin embargo, en la familia real, estos objetos no son solo tela e hilo. Son símbolos vivos. Llevan en su tejido el linaje de los reyes. Llevan autoridad. Poseen un significado profundo que va mucho más allá de lo que un ojo inexperto puede comprender. La pregunta de quién usa qué, a quién se le permite usar cierta prenda y bajo qué circunstancias, no es un tema de guardarropa. Son conversaciones a nivel constitucional dentro de la Casa de Windsor. De acuerdo con las fuentes que respaldan la investigación de Levin, hubo un momento específico, un instante cargado de tensión, profundamente incómodo, en el que un símbolo real sagrado fue descubierto en lo que múltiples personas, desde adentro, han llamado el lugar equivocado, en el peor momento posible. Los detalles precisos de dónde se encontró exactamente este símbolo y en manos de quién estaba, están siendo guardados como el mayor de los secretos. Pero la implicación, el eco que resonó por los pasillos del palacio, fue inconfundible. Todo apuntaba a Camila. Y lo más grave no fue el incidente en sí, sino que apuntaba a un patrón. Un patrón de comportamiento que la princesa Ana, supuestamente, había estado rastreando en silencio durante mucho más tiempo del que nadie podía imaginar. Piensa en eso por un segundo. No fue un simple error aislado. Fue, según los reportes, una cadena de acciones documentadas, observadas y contrastadas que Ana había estado catalogando con la paciencia de un cazador. Porque la princesa Ana, por encima de casi cualquier otra persona en la familia real, entiende una verdad cruda y fundamental. En este mundo de coronas y palacios, tener la información documentada es tener el poder absoluto. Y aquí llegamos a la escena cumbre, el momento exacto que los conocedores de palacio todavía susurran con asombro, la escena de la que se nutren los explosivos comentarios de Angela Levin. Es una escena genuinamente extraordinaria. Según todos los testimonios filtrados, hubo una reunión. No fue pública, no fue ceremonial ni amistosa. Fue un enfrentamiento a puerta cerrada. El tipo de colisión que la familia real casi nunca permite que quede en los registros históricos, precisamente porque son demasiado crudos y devastadores cuando salen a la luz. En esa sala, el tema sobre la dura mesa de madera era claro: el supuesto derecho de Camilla a portar una prenda inmensamente sagrada, la túnica de la coronación. Y según las fuentes, Camilla no llegó a esa reunión con las manos vacías. Entró llevando consigo un maletín de cuero. En su interior, guardaba documentos, papeles de aspecto antiguo, que aseguraban con rotundidad, que la mismísima reina Isabel II le había regalado en privado la túnica de la coronación. No fue a través de los canales oficiales, no pasó por la oficina del Lord Chambelán, no utilizó ninguno de los mecanismos formales que, desde hace siglos, rigen el estricto traspaso de la propiedad real y los objetos ceremoniales. Fue, según los papeles, una transferencia secreta, una bendición oculta, una luz verde dada supuestamente por la difunta reina en las sombras, de la que absolutamente nadie más tenía conocimiento. Dejemos que la gravedad de eso se asiente por un momento. Se cuenta que Camila colocó esos papeles sobre la mesa con una confianza absoluta, con esa certeza silenciosa y aplastante del jugador que cree tener la carta ganadora en la mano. Esperaba que la habitación enmudeciera. Esperaba que cualquier oposición se desmoronara en ese instante. Esperaba que la princesa Ana, esa mujer siempre compuesta, inamovible y aterradoramente precisa, mirara los documentos,
y simplemente agachara la cabeza y se retirara. Pero Ana hizo algo que nadie, absolutamente nadie en esa habitación, vio venir. Sonrió. No fue una sonrisa cálida, ni mucho menos reconfortante. Fue una sonrisa tenue. El tipo de sonrisa que, si conoces a la princesa Ana, aunque sea un poco, sabes que no significa alegría, significa peligro. Significa que ella ya lo sabe todo. Significa que te ha estado esperando. Significa que la puerta por la que creías haber entrado, en realidad, nunca existió. Entonces, con una calma escalofriante, la princesa Ana metió la mano en su abrigo. Como si hubiera estado cargando con ese momento exacto toda su vida, sacó otro documento. Un papel que, se afirma, era genuinamente auténtico, confiado a Ana personalmente por las propias manos de la reina Isabel II. De pronto, había dos versiones de la misma supuesta autorización real, frente a frente, sobre la misma mesa, y cuando fueron examinados de cerca, cuando se cruzaron los detalles, cuando se compararon las firmas, y cuando se verificaron esos pequeños marcadores de procedimiento que solo alguien con el conocimiento institucional de Ana sabría siquiera buscar. La verdad, supuestamente, estalló en esa habitación como una olla a presión que finalmente revienta. A los documentos de Camila les faltaban los detalles específicos de la firma que Ana conocía de memoria. El lenguaje legal del protocolo era simplemente incorrecto. Las fechas presentaban inconsistencias imposibles. El formato se desviaba en detalles lo suficientemente pequeños como para engañar a un ojo inexperto, pero catastróficos, insalvables, cuando se ponían al lado de la versión auténtica. Papeles falsificados. Esa es la pesada palabra que está circulando en los círculos de poder más informados. La supuesta evidencia se derrumbó al instante. Los asesores presentes dieron un paso atrás. La habitación entera se congeló, y en algún lugar dentro de ese silencio helado, la trayectoria completa de la posición de Camila dentro de la monarquía cambió para siempre. Hagamos una pausa aquí, y te pregunto directamente, mirándote a los ojos, ¿estás en shock al escuchar esto? ¿O en el fondo de tu corazón siempre sospechaste que había algo oscuro hirviendo bajo la superficie de Palacio? Cuéntanos en los comentarios, porque la reacción global a esta historia ha sido abrumadora, y queremos leer tu opinión específica. Ahora bien, es lógico que te estés preguntando, ¿cuánto de esto es un hecho confirmado y cuánto es un drama construido sobre fragmentos? Es una pregunta justa y necesaria, y es aquí donde el papel de la periodista Angela Levin se vuelve la brújula de esta historia. Levin, en sus recientes apariciones, ha hablado sobre la profunda y antigua tensión entre la princesa Ana y Camila en términos que destruyen por completo el cuento de hadas oficial. Durante años, el periodismo perezoso nos ha vendido la excusa de que simplemente tienen personalidades diferentes. Levin ha sido afilada y directa. Ha revelado el profundo apego de Ana a la tradición real, a la integridad inquebrantable del protocolo ceremonial y a su convicción moral, muy privada, sobre cuál es la forma correcta y cuál la incorrecta de entrar a la familia real, especialmente cuando esa entrada arrastra todo el barro y las complicaciones que conlleva la sombra de Camila. Porque, y esto es vital para entender la mente de Ana, no podemos olvidar el contexto completo de esta herida. Camila Parker Bowles fue, durante demasiados años, la tercera persona en lo que se suponía que debía ser un matrimonio real sagrado. El daño colosal causado a la institución de la corona por el triángulo amoroso entre Carlos, Diana y Camila no es un capítulo cerrado, ni es historia antigua. Es historia viva. Es una herida internacionalmente documentada, y el mundo entero fue testigo de ella. El mundo entero sabe que a la difunta, reina Isabel II, le tomó años y muchísima agonía silenciosa aceptar plenamente a Camila dentro de la rígida y sagrada estructura real. Y la princesa Ana,
una mujer que procesa sus obligaciones hacia la corona, con un sentido del deber casi religioso. Jamás logró reconciliarse por completo con lo que la presencia de Camila representaba en el fondo. Según el afilado análisis de Angela Levin, las profundas preocupaciones de Ana nunca fueron personales. No se trataba de celos ni de antipatía vacía. Eran preocupaciones institucionales. Se trataba, simple y llanamente, de la integridad y la supervivencia de la monarquía misma. Lo que las palabras de Levin insinúan, dichas con sumo cuidado pero con una claridad inconfundible, es que Ana había estado construyendo este caso no por rencor ni por venganza, sino impulsada por lo que ella considera el mayor de sus deberes: proteger con su vida la institución a la que ha servido desde el día en que nació. Esta perspectiva es vital, porque cambia las reglas del juego. Transforma esta historia de ser una simple pelea de mujeres, el típico enfoque barato y sensacionalista de los tabloides que distorsiona la verdad, para convertirla en algo infinitamente más grave: una crisis institucional. Hablamos de una de las figuras de más alto rango de la familia real, su representante más respetada y con más años de servicio, que supuestamente desarrolla y documenta pruebas sobre la conducta y la legitimidad de la actual reina consorte. Y escuchen bien, cuando una periodista de la talla de Angela Levin usa la palabra confirmado, cuando pronuncia esa palabra tan cargada, tan precisa y tan peligrosa, no está siendo descuidada. Levin no juega con las palabras. Nos está diciendo directamente a la cara: esto es real, esto sucedió en esas habitaciones cerradas, y esto lo cambia todo. Para comprender verdaderamente por qué la princesa Ana llegaría a estos extremos, por qué guardaría un archivo oculto, por qué llevaría un documento guardado en su abrigo a una confrontación secreta, y por qué sonreiría con esa mueca tenue y devastadora que paralizó la sala, tenemos que viajar al pasado. Y no solo a la época de Diana de Gales, no solo a ese matrimonio que se hizo pedazos ante los ojos del planeta. Hay que ir directamente al núcleo de lo que significa la familia real. Hay que entender quién es Ana. Como segunda hija de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, Ana creció en un hogar donde el deber no era un tema de conversación en la mesa durante la cena. Era el aire que respiraban. Era el principio absoluto que organizaba cada segundo de sus vidas. En el mundo de Ana, la felicidad personal siempre ha estado y siempre estará subordinada a la responsabilidad institucional. Ella nunca se casó buscando glamour. Jamás persiguió la adoración de las cámaras. Se podría decir, sin temor a equivocarse, que trabaja más duro, asiste a más compromisos oficiales y se queja muchísimo menos que cualquier otro miembro de la realeza. Ella siempre ha sido la guardiana de la llama, la mujer que, en silencio, con fiereza y sin sentimentalismos baratos, protege lo que la monarquía debe ser. Por eso, cuando Camila cruzó finalmente las puertas del palacio, no como un rostro nuevo y limpio, sino como la mujer que había habitado en las oscuras sombras de un matrimonio real, destruido durante más de una década, la reacción de Ana nunca iba a ser un abrazo cálido. Los expertos en la realeza que de verdad conocen a Ana siempre han dicho que su aceptación de Camila fue, en el mejor de los casos, un ejercicio de pura tolerancia. Un silencio estratégico. Fue la decisión fría de no destruir públicamente la felicidad de su hermano, porque sabía que hundir al rey Carlos era hundir a la institución entera. Pero cuidado, el silencio no significa aceptación. Y si las fuentes que alimentan la investigación de Levin están en lo cierto, la postura privada de Ana nunca cambió un solo milímetro. La tolerancia era un teatro necesario. La aceptación jamás existió. Y ese archivo, ese expediente cuidadosamente documentado y celosamente guardado, fue la expresión física de una postura que Ana mantuvo firme desde el primer día. Y aquí quiero detenerme para preguntarte algo profundo. ¿Crees que esta protección feroz de la tradición real
convierte a la princesa Ana en la gran heroína de esta historia? ¿O crees que la convierte en una amenaza para que la monarquía pueda evolucionar y modernizarse? Es uno de los debates más fascinantes del mundo real hoy en día, y quiero leer tu opinión honesta en los comentarios. Los secretos del expediente. ¿Qué esconde realmente ese archivo? Hemos hablado del archivo en términos generales, como una sombra que acecha a Camila. Pero, ¿qué se alega específicamente que hay dentro de esas páginas, basado en todo lo que se ha filtrado, cruzado y sugerido cuidadosamente por aquellos que caminan por los pasillos del poder? Incluyendo el marco que nos da Levin, el contenido parece dividirse en 3 categorías precisas y explosivas. La primera categoría, irregularidades ceremoniales. Se trata de informes detallados sobre ocasiones en las que Camila, supuestamente, reclamó o hizo uso de privilegios reales, símbolos sagrados o accesos exclusivos que no se le habían otorgado formalmente a través de los canales correctos. No estamos hablando de olvidar dar las gracias o romper la etiqueta en una cena. En el mundo del protocolo real, estas son extralimitaciones potencialmente gravísimas. Son el tipo de acciones que, si se documentan y se presentan ante un consejo formal, podrían desafiar legal y moralmente la legitimidad de ciertos aspectos del poder de Camila. La segunda categoría, el manejo de los tesoros y propiedades de la corona. El incidente dramático de la túnica de coronación es solo la punta del iceberg. Según las fuentes, habría varios casos documentados en los que surgieron preguntas oscuras sobre joyas, documentos y objetos históricos invaluables que pasaron por las manos, o cerca de la esfera de influencia, de Camila, sin el nivel de transparencia y rendición de cuentas que la Casa Real exige de forma sagrada. La tercera categoría, la sombra de la duda documental, y esta es, con diferencia, la más delicada y destructiva de todas. Se refiere a la documentación en sí, específicamente a serias dudas sobre la autenticidad de ciertos papeles que se han utilizado en distintos momentos clave para respaldar y justificar el estatus formal de Camila dentro de situaciones reales muy específicas. Documentos que, bajo la mirada inquisitiva de la princesa Ana, terminaron desmoronándose como ceniza. La implicación que se esconde detrás de esto, la que hace que toda esta historia sea una verdadera bomba de tiempo, es que algunos de estos documentos podrían no tener el origen noble que se ha afirmado. Hay que ser claros y justos. Nada de esto se ha probado en un tribunal de justicia. No hay jueces dictando sentencia, ni existe una investigación oficial anunciada a los 4 vientos. Pero en el hermético mundo del protocolo real, donde la percepción pública lo es todo y la integridad de la institución es la única moneda de cambio que importa, el simple hecho de que existan estas preocupaciones documentadas a un nivel tan alto y recopiladas por alguien con la intachable autoridad de la princesa Ana, es un terremoto de proporciones sísmicas. Hay una verdad absoluta que los observadores más experimentados de la realeza conocen a la perfección. La familia real británica se comunica tanto con el silencio como con las palabras. En el ajedrez de palacio, el silencio nunca es vacío. Siempre tiene un propósito. Cuando el Palacio de Buckingham quiere desmentir una mentira, lo hace sin piedad. Cuando quiere alejarse de un escándalo, emite comunicados calculados al milímetro a través de sus canales oficiales. Y cuando quiere proteger a uno de los suyos, esa protección es un escudo de hierro a la vista de todos. Sin embargo, el silencio que rodea esta historia en particular, un silencio tan específico, tan cuidadoso y tan inusualmente absoluto, se ha convertido en el centro de todas las miradas. No ha habido ningún comunicado, ni una sola negación, ni siquiera esos pequeños ajustes extraoficiales que el palacio suele filtrar a los corresponsales de la realeza cuando quiere cambiar el rumbo de las noticias. Nada. Un vacío total. Ahora bien, el silencio puede significar muchas cosas,
Puede significar que la corona considera que el rumor es tan bajo que no merece respuesta. Puede significar que están esperando a ver qué tan grande se hace el incendio antes de sacar la manguera. O puede significar que hay una guerra interna en este mismo instante, y aún no hay un vencedor. Pero en este contexto específico, dada la extrema gravedad de lo que se alega, dada la reputación intachable de las fuentes, y dado que Angela Levin no es el tipo de periodista a la que el palacio pueda simplemente ignorar, este silencio se lee de una manera muy distinta. Huele a un palacio acorralado. Un palacio que no sabe qué decir, porque la historia tiene suficientes verdades en sus cimientos como para que sea imposible negarla de forma limpia. Y encontrarse en ese callejón sin salida es un escenario aterrador para la monarquía. No podemos contar esta historia, ni entender su profundidad, sin mirar a los ojos del hombre que está en el centro del huracán. El hombre que siempre ha estado en el medio. El rey Carlos III. Carlos pasó décadas de su vida luchando incansablemente por el derecho a tener a Camila a su lado. Soportó la ruptura matrimonial más pública y dolorosa en la historia moderna de la corona. Vio, con impotencia, cómo era juzgada implacablemente, burlada y culpada por el mundo entero. Él sobrevivió a las críticas, a la hostilidad de su pueblo y a la resistencia de su propia sangre. Llegó al trono. Convirtió a Camila en su reina consorte. Y, en el fondo de su corazón, parece que llegó a creer que la guerra finalmente había terminado. Pero las guerras dentro de la familia real nunca terminan. Solo cambian de campo de batalla. Se sumergen. Se convierten en archivos guardados en el bolsillo de un abrigo y en sonrisas tenues al otro lado de una mesa de caoba. Según quienes conocen los latidos del palacio, Carlos es plenamente consciente de la oscura tensión entre su esposa y su hermana. Tiene que serlo. No es un hombre ingenuo. Ha pasado su vida entera caminando sobre el frágil hielo de las fallas emocionales y políticas de su familia. Él sabe perfectamente cómo piensa Ana. Él sabe quién es Ana. Pero saber la verdad y enfrentarla son dos bestias muy distintas. Porque enfrentar a Ana significa mirar a los ojos la aterradora posibilidad de que sus sospechas no sean simples locuras. Y aceptar esa posibilidad significa dinamitar los cimientos mismos de aquello por lo que Carlos luchó toda su vida. La pregunta que queda flotando en el aire, y es una pregunta que duele en el alma, es esta. ¿Carlos protege a Camila porque cree ciegamente que las acusaciones de su hermana son falsas? ¿O la protege porque su reinado es tan frágil que simplemente no puede permitirse que esas acusaciones sean reales? Hay un abismo de diferencia entre ambas opciones, y esa diferencia es la que dictará el futuro de su reinado. Hay un fantasma caminando por los pasillos de esta historia. Siempre lo ha habido. La princesa Diana de Gales. Es humanamente imposible comprender la dinámica fría entre Ana y Camila sin entender primero que Ana le tenía un profundo cariño a Diana. No era un amor de cuento de hadas. Las relaciones en la realeza nunca son así de simples. Pero Ana la respetaba profundamente. Ana fue testigo de cómo Diana fue desarmada, pieza por pieza, por un matrimonio que ya estaba roto desde antes de llegar al altar. Vio a una joven entrar a la familia real con el corazón lleno de luz y esperanza, solo para ser abandonada a su suerte en un mundo diseñado para destruirla. Ana no es una mujer de lágrimas fáciles, no es sentimental, pero no está hecha de piedra. Siente. Y quienes la han observado de cerca durante décadas aseguran que las heridas de la era Diana, el fracaso monumental de la institución, el altísimo costo humano y el sufrimiento público, nunca cicatrizaron del todo en el corazón de la princesa Ana. Para Ana, en la soledad de sus pensamientos, el ascenso de Camila al trono no es simplemente una historia de amor que triunfó contra viento y marea. Es el último capítulo de una tragedia donde una joven inocente salió gravemente herida, y donde la persona que construyó gran parte de ese dolor
Ahora camina por el palacio llevando el título de reina. Entender esto no justifica automáticamente la existencia del supuesto expediente secreto de Ana, ni lo hace correcto o incorrecto. No somos jueces para dictar sentencia, pero sí lo hace humano, terriblemente humano. Explica por qué una mujer con un control y una disciplina de hierro, como la princesa Ana, se atrevería a guardar un archivo tan peligroso con pruebas contra la reina consorte. Esto no es solo una defensa institucional. Hay algo personal latiendo aquí. De alguna manera profunda y silenciosa, esto también se trata de Diana. Y esa dimensión íntima, ese fantasma que se niega a desaparecer, es algo que Angela Levin, quien ha estudiado el alma herida de esta familia mejor que nadie, comprende a la perfección. Lo que nos lleva a la reacción del público y a la mayor vulnerabilidad que la monarquía haya enfrentado jamás. Hablemos ahora de lo que todo esto significa cuando salimos de los muros del palacio y miramos la realidad. La monarquía británica ha navegado por aguas extremadamente turbulentas en los últimos años. La partida de los Sussex, la pérdida irreparable de la reina Isabel II y las constantes preguntas sobre si una institución así sigue siendo necesaria en pleno siglo XXI. El rey Carlos III llegó al trono cargando todo ese peso sobre sus hombros. Ha estado trabajando de una manera visible, genuina y dura para devolverle la estabilidad a la corona. Pero ahora surge este golpe. Y no viene de un enemigo externo, ni de un antiguo miembro resentido que escribe libros desde el exilio. Viene del corazón mismo de la familia real. Es un desafío documentado y creíble contra la integridad de la reina consorte, nacido de la mano de una de las figuras más respetadas y con más años de servicio en la Casa de Windsor. La historia nos ha enseñado que la mayor vulnerabilidad de una monarquía nunca viene de fuera, siempre nace dentro. Los momentos que han llevado a la corona al borde del abismo, la abdicación, los años de Diana, el huracán de Harry y Meghan, siempre ocurrieron porque la familia no supo gestionarse a sí misma antes de que el mundo estuviera mirando. Y hoy, el mundo no solo está mirando, está analizando cada gesto. La pregunta ya no es si esta historia se podrá mantener oculta. No se podrá. Las historias con capas tan profundas y fuentes tan creíbles no se quedan encerradas. La verdadera pregunta es si la familia real encontrará una manera de resolver esto antes de que estalle de forma pública, irreversible y catastrófica. Basándonos en la historia y en lo que los expertos indican, solo existen 3 caminos posibles a partir de este momento. 1. La contención. El palacio reconoce en voz baja que hay tensiones y pone a trabajar toda su maquinaria para evitar que los detalles del archivo de Ana salgan a la luz. Es lo que mejor saben hacer, pero la contención solo funciona hasta que el dique se rompe. Y todo indica que lo que Ana tiene guardado no es algo que se pueda ocultar para siempre. 2. La confrontación. Un ajuste de cuentas formal y transparente. Sería algo nunca visto, profundamente doloroso en el corto plazo, pero quizás la única forma de sanar la herida en lugar de solo taparla. Sin embargo, la mayoría cree que este es el camino menos probable, pues requiere una valentía institucional que la familia real rara vez ha mostrado. 3. La deriva. El camino más peligroso. El palacio no hace nada decisivo. La tensión sigue ahí. El archivo sigue ahí. Los expertos siguen hablando. Y en algún momento futuro, provocado por un evento que nadie espera, todo sale a la superficie sin control y en el peor contexto posible. Lamentablemente, la historia sugiere que la deriva es el camino que suelen tomar. Y es por eso que las palabras de Angela Levin suenan hoy como una alarma de incendio. ¿Y qué hay de la propia Camilla? En público, la reina consorte no ha dado ni una sola señal de que algo vaya mal. Ha continuado con sus compromisos, con ese profesionalismo firme y compuesto que la define. Ha sonreído,
ha cumplido con su deber y ha mantenido esa imagen de rehabilitación pública que tanto le costó construir. Pero quienes conocen la psicología de la realeza no juzgan por las fotos oficiales. Juzgan por los cambios sutiles, por quién se queda al lado de quién en las fotos, por quién falta en los eventos clave, por la microdinámica del lenguaje corporal que cuenta una historia totalmente distinta a la versión oficial. Y en esas lecturas, expertos como Levin sugieren que algo se ha quebrado. La estabilidad que Camila parecía haber alcanzado ya no es tan sólida como nos la presentan. Se dice que Camila es plenamente consciente de la amenaza que representa ese expediente. Sabe que la oposición de la princesa Ana no es una simple incomodidad social o un roce entre cuñadas. Sabe que es algo documentado, sostenido por alguien cuya credibilidad es, sencillamente, intachable. La pregunta que se hacen hoy en los círculos más íntimos del poder es: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse esta apariencia de calma? ¿Cuánto tiempo puede la fachada de estabilidad ocultar la realidad de lo que ha sido compilado y está listo para ser presentado? Esta no es una pregunta al aire, es una duda abierta que marcará el destino del reinado de Carlos III. La advertencia final de Angela Levin no es solo un comentario periodístico, es un mapa de lo que está por venir. Porque en este juego de tronos moderno, a veces el arma más peligrosa no es una traición pública, sino un archivo guardado en silencio durante décadas en el bolsillo de un abrigo real. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta historia que apenas comienza a revelarse. Y todo esto nos lleva, irremediablemente, de vuelta a la voz que desató esta tormenta, la periodista Angela Levin. Porque en medio de todo este caos, entre las múltiples capas de rumores, los enfrentamientos a puerta cerrada, los documentos misteriosos y los silencios de palacio, es la voz de Levin la que le otorga un peso aplastante a esta historia. Su confirmación no es el principio del relato. Esta historia es mucho más antigua que sus recientes comentarios, pero su confirmación es el punto de no retorno, el momento exacto en el que la historia pasó de ser un murmullo de pasillo a un hecho innegable. Si tomamos su análisis en conjunto, si lo leemos con cuidado y lo entendemos en el contexto de todo lo que ella ha visto y vivido junto a la realeza, descubrimos algo más profundo. Sus palabras funcionan como una advertencia silenciosa, precisa y casi dolorosa, pronunciada por alguien que realmente se preocupa por la institución que ha dedicado su vida a observar. Y la advertencia es esta: los secretos que se entierran en los jardines de la familia real nunca mueren. Las cosas que se ocultan no permanecen ocultas para siempre. Los expedientes bajo llave, los documentos guardados en maletines, los enfrentamientos privados y esas sonrisas tenues cargadas de veneno, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y cuando finalmente lo hacen, el nivel de destrucción que causan no solo depende de lo que dicen esos papeles, sino de cuánto tiempo pasaron en la oscuridad. La larga carrera de Levin nos enseña una regla de oro. Cuanto más tiempo vive un secreto dentro de la familia real, más explosiva será su inevitable salida. Porque en la oscuridad, el secreto crece, se alimenta, acumula más incidentes, más documentos, más testigos silenciosos. Se vuelve más denso y pesado, y cuando por fin rompe la superficie, ya no es un simple incidente aislado que el equipo de relaciones públicas pueda controlar con un comunicado. Emerge como un patrón de conducta, como una historia completa, como un caso judicial en la corte de la opinión pública. Esa frase letal que, según se informa, está ligada al contenido del archivo de la princesa Ana. Esa frase que afirma que el expediente acabará con su reinado, no fue pronunciada a la ligera. Si esos reportes son precisos, no estamos ante el berrinche de una cuñada resentida. Esas son las palabras pesadas y frías
de alguien que está convencido de tener en sus manos material que destruye la legitimidad misma de la corona. ¿Es esto la verdad absoluta? ¿Es el contenido de ese supuesto archivo tan devastador como nos lo están pintando? ¿Es la posición de la reina consorte Camilla genuinamente tan vulnerable como sugiere esta historia? Estas son preguntas que solo el tiempo, y posiblemente solo la filtración total de lo que sea que Ana tenga en su poder, podrán responder. Pero el simple hecho de que Angela Levin, con todo su acceso VIP, con toda su experiencia de décadas y con su comprensión profunda y ganada a pulso de cómo respira esta familia, haya confirmado que existe algo con peso real, eso no es nada. En el lenguaje de quienes investigan a la realeza, eso lo es todo. Queremos dejarte con una reflexión final y profunda, antes de despedirnos. Porque esta historia, por muy dramática y específica que sea, sobre dos mujeres en un palacio, es en realidad una ventana enorme hacia una pregunta mucho más grande sobre la monarquía británica en sí. ¿Qué clase de institución puede sobrevivir a este nivel de fractura interna y traición? El poder de la monarquía en nuestra era moderna no se mide en tanques de guerra. No hacen las leyes. No tienen un poder económico en el sentido tradicional. Su poder es pura y estrictamente simbólico. La corona existe y se mantiene sobre las cabezas de los reyes, única y exclusivamente, porque hay suficientes personas en el mundo que creen en ella, creen en su continuidad, creen en su estabilidad, creen que la corona representa algo eterno, algo puro que se eleva por encima del caos, la corrupción y el barro de la vida política ordinaria. Pero esa creencia del pueblo no es incondicional. No es un cheque en blanco eterno. Es una ilusión que debe mantenerse viva todos los días, a través del comportamiento intachable de las personas que viven dentro de la institución. Cuando esas personas comienzan a comportarse de maneras que demuestran que la institución no es lo que dice ser, cuando supuestos documentos falsificados aparecen en maletines de cuero en reuniones secretas, cuando se guardan expedientes oscuros en los bolsillos de los abrigos, cuando una sonrisa helada derrumba una fachada pública construida con millones de libras esterlinas, entonces esa creencia que sostiene a la monarquía recibe un golpe directo al corazón. Quizás no sea un golpe mortal. Hay que reconocer que la monarquía ha sobrevivido a tragedias y escándalos extraordinarios a lo largo de los siglos. Pero es un golpe que deja grietas profundas. Y aquí radica la paradoja más cruel, la ironía casi insoportable de toda esta historia. La princesa Ana, el miembro más devoto a nivel institucional de toda la familia, la mujer que ha sacrificado más que nadie por asegurar la supervivencia de la corona, es, según estos reportes, la misma persona que hoy sostiene en sus manos el arma que podría asestarle el golpe más destructivo a esa misma supervivencia. La mujer que más ama a la monarquía es la que tiene el poder de sacudirla hasta sus cimientos para purificarla. Y en algún lugar dentro de esa dolorosa ironía se encuentra la verdad absoluta de lo que es la familia real británica hoy en día. Hermosa pero rota, resistente pero frágil, antigua pero inevitablemente atrapada en los problemas del mundo moderno. Así que, aquí es donde aterrizamos hoy. La respetada Angela Levin ha confirmado, de esa manera cuidadosa pero respaldada por fuentes, que la tensión entre la princesa Ana y Camila no es ruido de fondo. No es un invento de las revistas de chismes para vender papel. Está documentada. Es un problema institucional grave. Y el supuesto archivo que se encuentra en el centro de la tormenta tiene implicaciones tan serias que la amenaza de que esto acabará con su reinado fue pronunciada por alguien que sabe perfectamente lo que eso significa. La habitación se congeló. Los asesores dieron un paso atrás. El silencio cayó sobre el palacio. Y la gran pregunta que ahora mismo le quita el sueño a todos, tanto dentro como fuera de los muros reales, es: ¿qué va a pasar ahora? Queremos saber qué piensas tú.
¿Crees que este supuesto expediente es tan destructivo como dicen los expertos? ¿Sientes que la princesa Ana está actuando desde una preocupación genuina por salvar a la institución? ¿O crees que es el fantasma del pasado y la historia personal lo que la impulsa? Y quizás lo más importante de todo, ¿crees que el rey Carlos III tiene la fuerza para resolver este conflicto interno? ¿O estamos ante una fractura que ya ha ido demasiado lejos como para poder contenerla? Deja tus respuestas en la sección de comentarios ahora mismo. Este es exactamente el tipo de conversación que importa. No como un chisme barato de realeza, sino como un verdadero debate sobre el poder, la legitimidad, los secretos y el futuro de una de las instituciones más famosas y poderosas del mundo. Si este video te hizo pensar, si te reveló algo que no sabías, o si te hizo ver esta historia desde una perspectiva completamente diferente, por favor, presiona el botón de me gusta. Te toma solo 2 segundos, pero a nosotros nos ayuda inmensamente a llegar a más personas que valoran las historias contadas de forma correcta, con profundidad, respeto y responsabilidad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí no nos quedamos en la superficie. No fabricamos indignación artificial. Hacemos el trabajo duro. Buscamos las fuentes, damos el contexto histórico y ofrecemos el análisis profundo que un tema tan serio como este merece. Y por favor, comparte este video. Porque la historia de lo que supuestamente se oculta dentro del archivo de la princesa Ana no va a desaparecer. Va a evolucionar. Y cuando estalle por completo, querrás haber entendido desde el principio dónde comenzaron las grietas. Nosotros seguiremos observando de cerca, seguiremos investigando, y regresaremos aquí con cada desarrollo significativo en el momento exacto en que ocurra. Hasta entonces, piensa cuidadosamente en lo que acabas de escuchar hoy, y reflexiona sobre lo que significa que la persona que sostiene el archivo más peligroso de toda la historia reciente británica sea exactamente la misma persona que más ama a la corona. Aviso de exención de responsabilidad. Este contenido ha sido elaborado con fines de análisis periodístico y debate público, basándose en reportes de prensa, análisis de expertos y testimonios de fuentes citadas. Los eventos y documentos mencionados se presentan en calidad de alegatos y suposiciones discutidas en la esfera pública y no deben interpretarse como afirmaciones o verdades judiciales absolutas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima investigación. Próxima investigación. Próxima investigación. Próxima investigación.